Bienvenidos, hermanos y hermanas en la fe. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les pido un pequeño gesto que puede llevar esta luz a más corazones. Si creen que este mensaje puede ser un bálsamo para alguien, compártanlo. Y al suscribirse a nuestro canal, nos ayudan a seguir tejiendo esta red de historias que alimentan el alma. Que la gracia de Dios ilumine su escucha y les conceda paz. Hoy les contaré una historia sobre la fe, la paciencia y esa misteriosa manera en que el tiempo de Dios, aunque a veces incomprensible, es siempre perfecto. Es la historia de Ismael, un hombre que luchó contra un silencio que no entendía, sin saber que en ese silencio, Dios estaba construyendo su refugio. Durante meses, que se sintieron como años, Ismael luchó por vender la casa donde había crecido. Era más que ladrillos y cemento, era el santuario de su infancia, el testigo mudo de las risas de sus padres y el aroma del pan de su abuela. Pero ahora, ese santuario se había convertido en un obstáculo. Cada intento de venta era un nuevo fracaso, una puerta que se cerraba con un eco doloroso. Las ofertas, prometedoras al principio, se desmoronaban sin explicación, como castillos de arena ante una marea invisible. Los compradores desaparecían en un silencio que pesaba más con cada día que pasaba. Cansado, frustrado y sin respuestas, Ismael comenzó a sentir que la vida misma le daba la espalda, que sus sueños se ahogaban en un mar de mala suerte. Lo que no podía imaginar era que esa demora, ese retraso inexplicable, era en realidad un acto de amor divino a punto de salvarles la vida. La vivienda se alzaba con dignidad sobre una pequeña colina, a las afueras de un barrio tranquilo. No era una mansión moderna, sino una casa con alma, con la firmeza que solo el tiempo otorga. Sus paredes encaladas, sus ventanas de madera con herrajes antiguos y su tejado, que había sobrevivido a incontables tormentas, le daban el aspecto de una reliquia suspendida en el tiempo. Por dentro, era un álbum de recuerdos pegados a las paredes, las marcas en el quicio de la puerta midiendo la altura de Ismael, el eco de las risas infantiles, el sabor del pan compartido en la mesa familiar y el olor a tierra mojada en las tardes de lluvia. Pero para Ismael y Clara, su esposa, ese refugio del pasado era ahora una barrera hacia el futuro. Soñaban con mudarse a la ciudad, con ofrecerle a Lucía, su hija adolescente, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo. Vender esa casa se había convertido en la llave imaginaria de esa vida mejor. Durante semanas, el eco de martillos y brochas llenó las habitaciones. Pintaron paredes con colores de esperanza, lijaron marcos, reemplazaron tejas rotas. Cada mejora era una oración, una súplica para que alguien viera el valor que ellos conocían. Don Ramiro, el agente inmobiliario, aparecía con su carpeta bajo el brazo y promesas en los labios. Con esta vista, se vende en un abrir y cerrar de ojos. Confía en mí, Ismael, decía con un optimismo que pronto comenzó a sonar hueco. Los tres, Ismael, Clara y Lucía, esperaban en silencio cada vez que un posible comprador llegaba. Se acomodaban en la sala como actores antes de una audición, con el corazón acelerado y una sonrisa ensayada. Pero cuando las puertas se cerraban, solo quedaba el silbido del viento moviendo el cartel de se vende frente al portón, un recordatorio constante de su fracaso. Clara, con su fe serena e inquebrantable, encendía una vela en la ventana cada noche. No era superstición, sino un gesto íntimo de esperanza, un diálogo silencioso con Dios. Ismael, en cambio, miraba el calendario como quien observa un reloj de arena vacío. Cada día sin una llamada era un grano de arena que caía, un recordatorio punzante de que sus planes no eran los planes de Dios. Lucía, desde su ventana, observaba la colina al atardecer. Los tejados del barrio parecían hundirse en la luz naranja, pero su casa, la vieja casa, se mantenía erguida, como si se negara a despedirse. No lo decía en voz alta, pero lo sentía en el alma,
esa casa guardaba algo que no se ve, pero se presiente. Una tarde, mientras Ramiro revisaba documentos en el jardín, Ismael murmuró frustrado, «Hemos hecho todo bien. ¿Por qué no se vende?» «A veces el mercado es caprichoso», respondió el agente con una sonrisa mecánica. Pero Clara, desde la cocina, percibió otra verdad. No era el mercado. Era como si la casa misma, como si Dios a través de ella, susurrara una y otra vez, «Espera». Las primeras semanas fueron un torbellino de falsas esperanzas. Llegaron parejas jóvenes con ojos soñadores, familias con niños que correteaban por el jardín, jubilados en busca de paz. Ismael mostraba cada rincón con orgullo, Clara ofrecía limonada con una hospitalidad genuina, Lucía sonreía tímidamente. Pero una tras otra, las oportunidades se desvanecían sin explicación. La señora Marlene, una mujer mayor de sonrisa dulce, pareció ser la respuesta a sus oraciones. Recorrió la casa como quien encuentra un tesoro perdido. Negociaron, acordaron un precio justo y prometió volver al día siguiente para firmar los papeles. Esa noche, la cena tuvo un sabor a victoria. Lucía ya empacaba sus libros en cajas imaginarias. Clara decoraba en su mente el nuevo apartamento. Ismael, por primera vez en meses, respiraba un aire de alivio puro. Pero al amanecer, el teléfono no sonó. Marlene desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Después de ella vinieron otros, con rostros distintos pero finales idénticos, promesas suaves, silencios repentinos. Cada quizás que no se concretaba era un clavo más en la paciencia de Ismael. El cartel frente a la verja se transformó en una burla silenciosa. Por las noches, cuando todos dormían, Clara salía al porche. El viento movía las ramas de los árboles como un suspiro invisible. Encendía su vela y murmuraba, «Señor, si no es el momento, danos paz para esperar. Tu voluntad, no la nuestra». Ismael, mientras tanto, hacía cálculos una y otra vez en la penumbra de su estudio. Cada mes sin vender era como ver partir el tren de sus sueños, dejándolos varados en el andén. Y en medio de esa mezcla de fe callada y ansiedad creciente, la casa permanecía firme, como un guardián silencioso que sabía algo que ellos todavía no entendían. El desgaste llegó como una gotera persistente, lento, constante, inevitable. Ismael comenzó a dormir menos, a hablar menos, a sonreír menos. El sueño de mudarse perdió su color, cuarteándose como pintura vieja. Su entusiasmo se había convertido en una obsesión mecánica. Ya no era vamos a vender para empezar de nuevo, sino un sombrío tenemos que vender, cueste lo que cueste. Lucía también cambió. Se escondía en su habitación durante las visitas, le dolía ver a su padre desgastarse contra un muro invisible. Un domingo, con el sol bañando las baldosas nuevas, Ismael se sentó en el borde de la escalera, con la cabeza entre las manos, un hombre derrotado. Clara se acercó con una taza de café caliente. «Estás agotado», dijo ella con ternura. «Estoy harto», respondió él, con la voz rota. «Hicimos todo bien. ¿Por qué nadie se queda? ¿Qué más quiere esta casa de mí?» Ella lo miró con una serenidad que solo la fe puede dar. «Quizás no es que la casa quiera algo de ti. Quizás es que Dios tiene algo para ti, aquí». Esa demora no era un capricho del destino, era un propósito divino que aún no se revelaba. El rumor, como una mala hierba, comenzó a crecer en el terreno fértil de la frustración. Lucía lo escuchó primero, de dos vecinas en el mercado. «Dicen que esa casa tiene algo. Mala suerte. Ningún comprador se queda, como si algo los espantara». Esas palabras se le pegaron al alma. Ismael las llamó supersticiones de pueblo, pero en el fondo, la duda lo carcomía. ¿Y si era verdad? Una noche fría,
Clara lo encontró sentado en la oscuridad de la sala. «¿Y si de verdad esta casa tiene algo?», susurró él. Clara se sentó a su lado y tomó su mano. «Sí, tiene algo», dijo despacio. «Tiene nuestra historia. Tiene raíces. Y tiene la mano de Dios sobre ella. No está maldita, Ismael. Está guardada». «Guardada», repitió él, confundido. «Sí. Como si esperara el momento correcto. Como si Dios la estuviera reservando para algo que nosotros aún no podemos ver». Días después, el padre Esteban, el anciano sacerdote del barrio, subió la colina con su paso tranquilo. Tomó té con Clara y miró a Ismael a los ojos. «Hijo», le dijo, «no confundas la demora con abandono. Dios no está ausente porque tú no veas movimiento. A veces, su silencio no es una negación, es una preparación. Él está preparando algo que tus manos aún no pueden construir, y un lugar seguro que tus ojos aún no pueden ver». Esas palabras fueron un bálsamo. Tras meses de lucha, Ismael tomó una decisión. No era resignación, sino un acto de fe agotada. Con un martillazo seco, retiró el cartel de «Se vende» del suelo. El eco metálico resonó en la colina, como si la casa misma soltara un suspiro de alivio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Sin la presión de las visitas, la casa volvió a ser un hogar. Clara llenó el porche con plantas nuevas. Lucía volvió a colgar dibujos en su cuarto. Ismael, aunque sentía un alivio amargo, empezó a redescubrir la paz en el crujido de las tablas y la luz tibia del amanecer. Estaban aprendiendo a vivir en la pausa forzada, bajo el techo de una casa que guardaba un secreto divino. Hay noches que parecen escritas por una mano invisible, noches en las que el cielo no habla, sino que advierte en silencio. La tarde comenzó tranquila, pero pronto el cielo se tiñó de un gris amenazante. Un viento inquieto comenzó a soplar, y los pájaros volaban erráticos, como si presintieran el peligro. La lluvia cayó de golpe, no como gotas, sino como un diluvio, como si el cielo se hubiera roto. El primer trueno sacudió los cimientos de la casa y el corazón de la familia. El viento aullaba como un lobo herido, y el camino de tierra se convirtió en un río furioso en cuestión de minutos. Desde una ventana, Lucía vio algo que la dejó helada. Las calles del barrio, allá abajo, comenzaban a hundirse bajo el agua. «Mamá, papá», gritó, «se está inundando todo». Ismael subió corriendo. Lo que vio lo dejó sin aliento. La corriente arrastraba todo a su paso, autos, muebles, los sueños de sus vecinos. Se oían gritos lejanos, perdidos en el rugido de la tormenta. Pero allí, en su colina, la casa resistía. El agua la rodeaba como un foso, pero no entraba. Se mantenía firme, como un arca sobre el diluvio, un centinela silencioso en medio de la destrucción. La tormenta duró toda la noche. Clara abrazaba a Lucía, orando en susurros. Ismael iba de ventana en ventana, no como un vendedor preocupado, sino como un guardián vigilante. Por primera vez en meses, no pensaba en vender. Pensaba en resistir. Al amanecer, la lluvia cesó. Un silencio espeso, casi sagrado, cubrió el barrio. Desde la ventana, vieron la devastación. Calles destruidas, casas anegadas, rostros incrédulos que emergían del lodo. Y allí, sobre la colina, su casa estaba intacta. Ni una filtración, ni una pared caída. El lugar que nadie quiso comprar se había convertido en el único refugio. Ismael bajó al porche, miró el desastre abajo, y entonces, con la claridad de un rayo, entendió. La espera no había sido un castigo. La demora no había sido un fracaso. Había sido protección. Había sido la mano misericordiosa de Dios, deteniéndolo,
guardándolo, preparándolo para ese preciso momento. La casa que había luchado por abandonar, era la misma casa que los había salvado. En los días que siguieron, la casa en la colina dejó de ser la propiedad que nadie quería, para convertirse en el corazón latente de una comunidad rota. Mientras la ciudad baja seguía anegada, aquella vivienda sólida, con su terreno elevado y sus paredes secas, se transformó en un refugio improvisado, no por planificación humana, sino por providencia divina. Las familias llegaban con lo poco que habían podido salvar. Clara abrió la puerta y su corazón sin dudarlo. Lucía repartía toallas y abrazaba a niños asustados. Ismael encendió la chimenea, cuyo calor era un consuelo para el frío del cuerpo y del alma. La casa, que había estado vacía de esperanzas, se llenó de vida, de voces, de oraciones compartidas y de la calidez de la solidaridad. Una tarde, un hombre mayor, a quien habían acogido, se acercó a Ismael. «No entiendo cómo», dijo con la voz quebrada. «Todas las casas de la calle están destrozadas, pero esta. Ni una gota dentro». «Está en terreno alto», respondió Ismael, casi por inercia. «No, hijo», interrumpió el anciano, con una sabiduría profunda en sus ojos. «No hablo solo del terreno. Hablo del momento. Si hubieras vendido hace meses, como tanto querías, esto estaría vacío. Nosotros no tendríamos a dónde venir». Tal vez no era demora, Ismael. Era protección. Protección para ti, y para todos nosotros. Esas palabras resonaron en el alma de Ismael. Cada noche, miraba por la ventana las luces de las linternas moviéndose abajo, como luciérnagas perdidas en el lodo. Y sentía una gratitud inmensa. No había hecho nada espectacular. Simplemente, había sido impedido de hacer lo que tanto deseaba, y ese impedimento divino había salvado no solo a su familia, sino que había servido de amparo para muchos. «¿En qué piensas?», le susurró Clara una de esas noches. «¿En cuántas veces maldije esta espera?», respondió él, sin saber que el tiempo me estaba protegiendo, que Dios me estaba cuidando. Ella sonrió. «Dios nunca llega tarde, amor. Solo llega cuando nuestro corazón está listo para entender». Semanas después, cuando el barro comenzaba a secarse, un automóvil elegante subió por la colina. De él bajó un hombre trajeado, representante de un grupo inmobiliario. «Hemos estudiado la zona después de la inundación», explicó. «Su propiedad es la más segura. Es oro puro». Le extendió una oferta escrita. La cifra era muy superior a cualquier cosa que hubieran soñado. Era la solución perfecta, llegada en el momento equivocado. Ismael miró los números. Meses atrás, habría llorado de alegría. Ahora, miró más allá del papel. Vio la sala llena de vecinos compartiendo sopa, los dibujos de los niños pegados en la pared, las mantas secándose junto al fuego. Comprendió que esa casa ya no le pertenecía solo a él. Era un símbolo de esperanza, un ancla para su comunidad. Con una calma que nunca antes había poseído, cerró la carpeta y se la devolvió al hombre. «Gracias, pero no está a la venta». «¿Está seguro?». «Es una oferta excelente», insistió el agente. «Lo sé», respondió Ismael, con una suave sonrisa. «Pero he aprendido que no todo lo que tiene valor se puede vender». Esa noche, en el porche, bajo un cielo estrellado y en paz, Ismael agradeció por cada no, por cada puerta cerrada, por cada comprador que desapareció. Comprendió que lo que él llamó atraso, Dios lo llamó preparación. Lo que él sintió como un obstáculo, era en realidad un abrazo protector. Y que algunas puertas no se abren cuando queremos, porque Dios las está reservando para el momento exacto en que entendemos su verdadero y maravilloso propósito. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios,
confío en los tiempos de Dios, como una afirmación de fe y paciencia en tu propio camino. A veces Dios no dice no, simplemente susurra espera. Y en esa espera, Él prepara no solo las circunstancias a tu favor, sino también tu corazón para recibir la bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en los momentos de espera. Amén.